Y son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Alfarero, quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Quiero que tú me llenes, alfarero. Quiero que tú me cambies, alfarero. Mira todas mis grietas, alfarero, estoy en agonía, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Cámbiame y renuévame, alfarero. Lléname la vida, alfarero. Mira que me muero, alfarero. Y si tú no llegas, yo me muero, yo me muero, yo me muero. Cámbiame la vida, alfarero. Ven y rómpeme completamente. Llena todo mi espacio, alfarero. Quítame la grieta, alfarero. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones. Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible. Que todo ojo pueda ver que en tu nombre hay poder. Que ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro por tu palabra que
propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel y que puedas alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación. Que todo ojo pueda ver que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por tu palabra que los muros caen. Declaro por tu palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, que el yugo se pudra a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá. Oh, declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre. Que todo ojo pueda ver que solo en ti está el poder. Está el poder. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Vamos a empezar en oración. Padre nuestro, gracias por otra nueva semana. Te pedimos tu misericordia en esta nueva semana, que nos da nuevas fuerzas y ánimo a los que se sienten que la vida es como una carga. Traemos los enfermos ante tu trono de piedad y de santidad. Que el sangre de Cristo les cubre y les da sanación. Pedimos tu piedad para Haití, para Venezuela, Colombia. Toca a los residentes para que abran sus corazones para recibir de ti. Para que tu Espíritu Santo pueda obrar en estos países. En especial quiero orar hoy, esta noche, para Naika Santiago. La traigo ante tu trono. Padre, deja que tu palabra sea un consuelo para ella en esos días tan difíciles. Tengo confianza que el vacío que ella siente en este momento que va a ser llenado por tu Espíritu. También llevo a la familia Dovale, la familia Herrera, la familia Schoitema y la señora Sánchez ante ti, Jehová Rafa, para sanación. Reprendo en tu nombre cada ataque a sus vidas y su salud. En el nombre de Cristo. Amén. Encuentra en mí un corazón justo.
descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma te hallará descanso, mi alma te hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma te hallará descanso, mi alma te hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma te hallará descanso, mi alma te hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma te hallará descanso, mi alma te hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Mi alma te hallará descanso, mi alma te hallará descanso, no me dejarás, ahí estarás. Shalom, 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 eres mi paz. Shalom, 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 tú eres mi paz. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Jehová Shalom encuentra en mí un corazón justo, confiado en ti. Una bella canción, Tú eres mi paz, Shalom. Esta canción la hemos dedicado especialmente a Ivan Felida, también a Paulo Barbosa y Rafael Wedefort. Un saludo también para Jan y Clarice Schuitema en Dordrecht, y para ellos tengo la próxima canción.
espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Eso es lo que todos nosotros queremos. Tengo un saludo para Ivy Richards, para Amirko Benklar, también para Gladys Koch y Ashlyn Koch. Un saludo también para tía Viola, para Johnny y para Irene. Y para ustedes tengo la próxima canción. Aleluya. Soy un pecador porque vivo sin Dios y sin luz. Ando en sombra de muerte y también no conozco el amor. Soy un pecador porque nunca me acuerdo de Dios, porque siempre lo malo hago yo, aunque no quiera hacerlo. Quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Que en la vida sin Cristo no hay nada, que en la vida sin Cristo se va como si fuera hierba. Que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador. La 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 la. Soy un pecador porque vivo sin Dios y sin luz, y aunque tengo riquezas no sé porque me siento pobre. Soy un pecador, la conciencia me dice que sí, tengo un peso en el alma porque no conozco al Señor. Quisiera ser feliz, pero no puedo serlo. Que en la vida sin Cristo no hay nada, que en la vida sin Cristo se va como si fuera hierba. Que no he conocido el amor, que no he conocido el Señor, y por eso soy pecador.
nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. En mi mente, en mi corazón te siento, te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente, solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te encontré y quedé sin palabras, en ti hay la más tierna mirada, las flores que en mi jardín marchitaban, hoy crecen en el dindel de tu casa. Una mañana confundido pregunté por ti, miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí. Me sorprendí, no entendí que viste tú en mí, si en mi camino desde niño yo huí de ti. Hoy mi pasado es pasado y se queda allí, me perdonaste, me amaste, yo vivo feliz. Hoy mi presente y mi futuro existen por ti, paso a paso no me afano, aprendo a vivir. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Paso a paso voy de tu mano, en el cansancio yo en ti descanso, en el aliento de tus suspiros yo me sostengo, me siento vivo. Paso a paso voy de tu mano, en el cansancio yo en ti descanso, en el aliento de tus suspiros yo me sostengo, me siento vivo. Tú estás en mi mente, en mi corazón te siente, te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente, solo tú entre la gente. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Te amo y es que te amo, te abrazo y me siento sano, te sueño y cuando despierto, tu amor me hace vivir el cielo. Qué bella canción, Vivir el Cielo. La semana pasada la congregación evangélica La Puerta tuvo un tremendo conferencia bíblico en Zwolle. Y al final de la conferencia diferentes parejas fueron enviadas a otras ciudades en Holanda para plantar nuevas iglesias. Es algo que me gusta mucho de ver como jóvenes, parejas jóvenes, hombres y mujeres, con el cielo en el corazón, quieren ir a una nueva ciudad, un nuevo país para llevar la palabra de Dios. ¿Ya? Y algunos fueron también escogidos para ir a otros países, para plantar ahí también iglesias. Déjame ver, Naldo Tillman y su esposa Heidi van a plantar una iglesia evangélica en Medellín, en Colombia. Justin y Jennifer Anton van a Zagreb, en Croacia. Bart y Wilma Koiker van a continuar con la iglesia en Brno, en la República Checa. Y Alfred y Bernadette Seymour mudarán de Nikeri a Dijkveld, en Paramaribo, Surinam. La cosa es que nosotros como cristianos tenemos la asignación de llevar la palabra en
cada parte, en cualquier rincón del mundo. Como podemos leer en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo, Jesús les dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y proclama a todos la buena noticia. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y por eso también tenemos esta transmisión, especialmente en el lenguaje español, para llegar al mundo y llevar la palabra por medio de prédicas, por medio de música, por medio de mensajes, para llevar la palabra en cada rincón del mundo. Tengo una canción especialmente para Omachechi en Bonaire, también para Ronchi y Magali, para la familia Martinson y también para Romanda Molina en Bonaire. Cristo que me quiso probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Señor, ¿por qué me trajo a este mundo? Arrodillada y llorando le dije a él, mejor quítame la vida. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. De protestar, ¿será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos, no importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran rey, porque algo me recordaste. Que el que venció fue Cristo porque luchó, y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado, y hoy sigue vivo. No desmayes, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final.
No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y él me dijo, yo te amo. Sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos, te digo, ve hasta el final. Ah, qué bella canción, qué bella canción. Y comprendo que la señora Molina está disfrutando ahí en Bonaire de las canciones que traemos hoy en este programa. Tengo una más para usted, señora Molina, y la vamos a dedicar también a Varenia y Yuri Yanga para Varenston. Y la dedicamos también a Yuri Vien y Shirley Soleyana en Bonaire. Un día a la vez. Necesitaba, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.
música. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría, es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no, tú eres mi aliento, Dios, mi Salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría, es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Y Fionelli Ursulita está hoy de cumpleaños. Felicitaciones para ti. Tengo la próxima canción y esa canción la vamos a dedicar también especialmente para Amaryllis de Asset. Mi padre me ama tanto que su hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor, a su lado nada temeré. Y cantaré. Mi Padre me ama tanto, me ama tanto. Su amor es eterno y santo.
solo su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad, bendito mi Señor. Dios, por siempre, cantaré. Mi Padre me ama tanto, me ama tanto, es eterno y santo, grande que no puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Me viste de ropa fina, me anhela y me da su vida. Gloria, Padre fiel. Oh, gracias, Señor. Nunca cambia. Eterno. Me ama tanto. Eterno y santo. No puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya. Sí, nuestro Padre nos ama. Y Gerald Doval está calentando para el mensaje de esta noche. Y mientras tanto vamos por otra canción y le vamos a dedicar a Gladys Carrasco. También la vamos a dedicar a Cedric y Geralda Soleyana. La vamos a dedicar también a tía Mireya y la familia natal en Caracas. Para ustedes tengo la próxima canción. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y ahora yo, mi
familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Ah, qué bella canción. La próxima canción la voy a dedicar especialmente a Erwin Stradel. Tengo un bolero para ti. En Curazao dicen ese tipo de música es anticuada, es chapó. En Curazao dicen chapó. Es muy anticuada. Pero tienes que escuchar esta canción. Especialmente para Erwin Stradel en Amsterdam.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. A continuación, mensaje espiritual con el pastor Gerald Doval. Buenas noches, mi gente. Una vez más puedo decir que estoy contento para estar aquí en esta transmisión y que así podemos seguir hablando de la palabra de Dios y dando a la gente fuerza para que seguir haciendo decisiones, tomar decisiones en la vida para servir al Señor y dejar nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Muchas gracias una vez más por estar escuchando este programa. Mi nombre es Gerald. Y una vez más quiero contarles y darles de la palabra del Señor. Y esta vez voy a comenzar con una ilustración. Una ilustración de un abuelito a su nieto. Y comienza así. El abuelito dice: siento como si hubiera dos lobos peleando en mi corazón. Un lobo es negativo, es decir, malvado y violento. El otro lobo es cariñoso y compasivo. Y el nieto le preguntó al abuelo: ¿qué lobo gana la pelea en tu corazón? Y el abuelo respondió: el que yo alimento. Y aquí en esta ilustración podemos ver, podemos leer y comprender: el que alimentamos va a ganar. ¿Cuáles son los lobos en tu vida que das de alimento? ¿Cuál es el lobo que dejas crecer en tu corazón? Aquí compartimos esta noche sobre nuestros deseos y nuestras elecciones en la vida. Siempre hay un deseo en nuestra vida de ser salvos y vivir una vida buena. Si miramos muy rápido esta ilustración, queda claro que el abuelo indica que el que alimentamos es el que va a ganar. Y esta noche quiero darles mi testimonio una vez más, quizás más en claro, para que así ustedes, cada una de las personas que están escuchando, puedan conocerme y saber de las cosas que cambiaron en mi vida. Yo era una persona que me gustaría hacer todo lo que yo quería, que era mi voluntad. Yo fui solamente para la iglesia para dejar que mi madre podía ver que yo iba para la iglesia. Pero cuando yo estaba allí, era simplemente para mostrar a las personas que yo estaba allí. Y después de esto, cuando termina la iglesia, del mismo paso que doy fuera de la iglesia, iba siguiendo haciendo mi voluntad. Y nada de lo que había escuchado no era importante más. Yo sabía una cosa: si yo creo en el Señor, es bueno. Y eso era mi fe que yo tenía. Pero saben, yo estaba pensando muchas cosas que no eran verdad. Yo no sentía que yo era un pecador. Yo no sentía que hacía nada malo. Simplemente cuando sentía que he hecho demasiado pecado, entonces yo sabía que tenía que ir para la iglesia y que así yo podía pedir perdón y para dar el mismo paso fuera de la iglesia y seguir haciendo mi voluntad. Y yo te puedo decir, mi vida cambió. En un momento que yo iba para la iglesia con mis amigos,
me llevaron allí para la iglesia y yo conocí a las personas de la iglesia. Y así fue un momento en mi vida que yo sentía que esas personas tenían algo muy especial. Estaban contentos, tenían algo muy especial. Y sabe, yo me fui para la casa y allí estaba sentado y una vez me recordé de lo que mi mamá siempre me decía, para que cuando yo llegue a Holanda, que yo tengo que buscar una iglesia para ir, para que así yo pueda recibir de las palabras. Pero saben, nunca he hecho caso a mi madre, nunca he buscado una iglesia, y yo pensaba que este era el momento afortunado para ir para la iglesia, y llamé a un hermano de la iglesia y me fui para la iglesia. Y saben, el Señor habló conmigo, el Señor habló a mi corazón, porque cuando yo estaba ahí, todo lo que la predicación decía eran las cosas que yo estaba pasando en mi vida, y yo sabía que el Señor estaba hablando conmigo. Yo sabía que nadie allí me conocía, que nadie podía haber decidido algo de mi vida. Y así fue el momento que llegó la llamada. ¿Y sabe qué? Cuando llegó la llamada, mis pensamientos me decían, no lo hagas, porque ve cuánta gente hay ahí. La gente te va a ver, la gente te va a preguntar. Esos eran mis pensamientos. Y te puedo decir que yo escuché de eso. No levanté mi mano, no di oído a la palabra, a la llamada. Pero aún así el Señor es bueno. Aún después del culto, el pastor vino a mí y habló conmigo. Y ahí sentí otra vez que el Señor estaba hablando conmigo. ¿Y sabe qué? Me entregué. Entregué mi vida haciendo la oración con el pastor. Y ahí en ese momento, cuando me convertí, sentí algo, un cambio en mi corazón, un cambio en mis pensamientos. Pero aún no estaba ahí, pero yo sentía un cambio. Y con el tiempo seguía viniendo para la iglesia, escuchando de la palabra del Señor. Pero a la vez, cuando yo estaba en casa, yo aún tenía los pensamientos para ir y hacer las cosas que yo pensaba que eran buenas, que eso eran cosas de mi voluntad. Y sabe, con el tiempo yo me sentía muy mal, porque ahí estaba yo, yendo para la iglesia, tratando de servir al Señor, tratando de reconocer de su palabra, pero aún no podía tomar decisiones, porque tenía miedo de lo que mis amigos y la gente, mi familia, iba a pensar de mí. Y te puedo garantizar, si seguimos pensando así, nuestra vida no va a cambiar. Y de ese momento, cuando tomé la decisión para no hacer más de mi voluntad, pero para hacer la voluntad de Dios, que no fue nada fácil, comenzó a cambiar las cosas en mi vida. Comencé a tomar decisiones buenas. Y eso fue el momento que mi vida en realidad comenzó a cambiar. Comencé a tomar decisiones de la palabra de Dios, de las palabras de la Biblia. Amén. Y aquí podemos leer de Jesús. Después de su bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu. Anduvo durante 40 días por el desierto, siendo tentado por el diablo. Y ahí podemos leer en Lucas 4, 2 a 4. Lucas capítulo 4, versículo 2 a 4. Y ahí dice, ahí estuvo 40 días y Satanás quería hacerlo creer en tentación. Durante todos estos días no comió nada. Y cuando pasó ese tiempo tuvo hambre. El diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y aquí es algo muy importante que vamos a leer, mis personas. Jesús, en el versículo 4 dice, Jesús le respondió, la Escritura dice, no solo de pan vivirá la gente. Amén. Aquí estamos como personas que
porque a veces tenemos miedo de tomar la decisión de obedecer a Dios. Ve a Jesús, se alimentó de la voluntad de su Padre. Nos enfrentamos a nuestros pensamientos a diario, mi gente. Cada vez en la vida. La Biblia nos enseña y nos anima a encontrar la paz dentro de nosotros mismos y someter todo esto a nuestro Dios. Y así cambió mi vida. Cuando tomé la decisión, aún tenía algunos momentos en mi vida que tenía que tomar más decisiones. Y cuando tomé esas otras decisiones para comenzar a hacer lo que la palabra dice, entonces comencé a comprender las cosas. Comencé a comprender por qué hay personas que están caminando en la calle y proclamar el evangelio. Yo no podía comprender eso. Cuando yo veía a esas personas, yo pensaba, esas personas no tienen nada otro de qué hacer. Yo no podía comprender, pero ahora yo puedo comprender por qué estas personas están haciendo eso. Es del amor que recibimos en nuestro corazón. Ahí en Proverbios 2, 7 a 9 dice: el Señor ayuda y protege a los que viven con rectitud y justicia. Él cuida el sendero de los justos y protege a aquellos que les son fieles. Entonces comprenderás lo que es recto y justo. Y entonces comprenderemos lo que es recto y justo. Y sabrás tomar la decisión correcta cada vez que lo necesites. Y aquí la palabra nos puede dar sabiduría, momentos en la vida. Y eso fue lo que recibí. Cuando tomé esa decisión, comencé a comprender muchas cosas en la vida. Comencé a comprender que mis pensamientos no eran rectos, no eran buenas. Amén. Que Dios tenía un propósito para las tentaciones de Jesús en el desierto se desprende de la declaración guiado por el Espíritu en el desierto. Uno de los objetivos es asegurarnos de tener un sumo sacerdote que pueda simpatizar con nosotros en todas nuestras debilidades. Por lo tanto, podemos triunfar y agradecer al Señor por liberarnos de la tentación, que es muy, muy intenso en nuestra vida. Las experiencias de Jesús en el desierto nos ayudan, amén, a ver estas tentaciones comunes que nos impiden servir a Dios con con amor. Amén. Nos impiden eso. Ahí podemos leer en Lucas 4, capítulo 4, versículos 5 a 8, dice: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y desde ahí le mostró en un momento todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza, porque me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera. Y el versículo 7 dice: todo esto será tuyo si me adoras. Y Jesús le contestó: la escritura, aquí podemos leer otra vez, la escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y aquí cada vez podemos leer que la escritura dice, y que así puedo decir, mi gente, a ustedes, que lo que la Biblia nos dice es muy importante, que podemos obedecer lo que está escrito ahí. Cada vez que podemos pensar, sí, pero yo lo sé mejor, pero no es así, mi gente. Lo que está escrito nos puede ayudar, nos da fuerza para seguir haciendo la voluntad del Señor. La escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Debemos ser fuertes, mi gente, y saber que la palabra nos proteja. La palabra nos proteja. Hay muchas tentaciones a los que cedemos porque nuestra carne es naturalmente débil. Y aquí hablamos de nuestra carne. Pero tenemos un Dios, mi gente.
Tenemos un Dios que no permite que seamos tentados por más de lo que podemos soportar. Él nos dará una salida completamente. Usted no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, dice la palabra, pero pueden estar confiados en la fieldad de Dios, que Él no dejará, dice la palabra, que Él no dejará que la tentación sea más fuerte de que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. Ahí en 1 Corintios 10 podemos leer de eso. Solo podemos reconocer y concentrar estas tentaciones si surgimos nuestro corazón y nuestras mentes con la verdad. La armadura de un soldado cristiano en la guerra espiritual tiene un solo arma de ataque, la espada del Espíritu Santo, que es, mi gente, la palabra de Dios. Y si seguimos leyendo ahí en Lucas 4, 9 a 12, Lucas capítulo 4, versículo 9 a 12, y ahí dice: luego el diablo lo llevó a Jerusalén, a la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, pues en la escritura dice. Vamos a volver a leer lo que dice la escritura: Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. Ellos te sostendrán y sus manos para que tu pie no tropece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también la escritura dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Amén. No pongamos a prueba al Señor nuestro Dios. Un conocimiento detallado de la Biblia pondrá la espada en nuestras manos y nos permita triunfar sobre las tentaciones. Y así, mi gente, les he hablado de las tentaciones de nuestras vidas que tenemos, cada uno de nosotros. Tal como cristianos también tenemos esos momentos en nuestra vida. Y así te puedo dar firme, mi gente, que tenemos que tomar decisiones en la vida. No dejamos que las tentaciones nos rodean, que podemos tomar decisiones equivocadas, pero que podemos leer la Biblia y así tomar decisiones de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Muchas gracias por este momento y les deseo una noche muy bendicionada. Y espero estar aquí en la próxima transmisión. Muchas gracias y buenas noches. Más música. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Sí, fue un tremendo mensaje de siervo de Dios, Gerald Dovale. Mandamos saludos para toda la familia Dovale, para Gerald, para Shudeska, Shudrelis, Shuvenkli, Shudrek, también para Shanin y Rienzo. Un saludo también para otro siervo de Dios, el pastor Antonio Herrera y su esposa. Saludos también para toda la congregación de La Puerta en Amsterdam Norte, Utrecht y Kampen. Para ustedes tengo la próxima canción. Vamos por una salsa. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia. Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. De mañana y de noche.
que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz, un derroche de amor, el que tú diste por mí. Su aliento rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde toda su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tu mirada llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi Salvador, que eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Así es. Tenemos un saludo muy cordial para Roche Celestine. Y tenemos saludo también para Mariela, para Farouk, para Aaron y Rebeca en Málaga. También un saludo también para Orlando Ubía en Valencia. Un saludo también para Armando Rincón y Jesse Perrota. Para ustedes tengo la próxima canción. Dice el Salmo 139 que Él conoce todos nuestros pensamientos.
Examíname, purifícame, guíame en el camino eterno. Si hay algo que impide, Señor, el fluir de tu amor, remuévelo ahora mismo, porque quiero sentir tu hermosa presencia. Sí, tenemos una petición muy especial, una petición para Janine Richards. Y esta canción es una pidieron una ranchera de Gloria Ramírez. Creo que es esta y la vamos a dedicar especialmente a Janine. También la vamos a dedicar a Adorable Salas, para Natalia, para Francisco, para Merly de Hon y la familia Santiago, también para City La Cruz y Alejandra y Marco y Narroa. Oh, a mí me están diciendo, tengo que hacer una corrección. Janine Martina, nacida Richards. Especialmente para ustedes, a petición, la historia de mi Cristo. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en una cruz de
bendición. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron en una cruz de madero. Y mi Jesús mirando hacia el cielo, toda esta gente no supieron lo que hicieron. Con una lanza le picaron su costado, su pobre madre lloraba desconsolada. Los dos bandidos a él le preguntaron: si eres tu Cristo, ¿por qué no haces un milagro? A los 3 días mi padre hizo el milagro, resucitando a Jesús de Nazaret. Solo María se acordó de sus palabras y fue al sepulcro y solo estaba el manto de él. Una mañana se le apareció a María: lindo maestro, ¿dónde se encuentra Jesús? Él ya cumplió lo que le he encomendado y está sentado en la diestra de mi Dios. Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo, que tus pecados y los míos perdonó. Porque no vienes a entregarle ahora tu vida, y desde el cielo te vendrá la bendición. Esta es la historia tan sagrada de mi Cristo, que tus pecados y los míos perdonó. Porque no vienes a entregarle ahora tu vida, y desde el cielo te vendrá la bendición. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Aroma Natural. Seguimos alabando, glorificando al Rey de Reyes. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies en esta noche? Vamos a levantarnos para alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Dale tus palmas ahí fuerte. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando. ¿Y qué va a pasar? Dígaselo. Y a medianoche, levante su voz. Y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. ¡Cumbia! ¿Cuántos están gozando esta noche? ¿Quién vive? ¡Ya su nombre! ¿Cuántos creen que este avivamiento nunca se apagará? ¡Dale tu grito de guerra! ¡Eso! ¡Cumbia! Pero
cristiana. Y a su nombre. Vamos a cantarlo juntos. Ese avivamiento, ¿quién lo apagará? Dígaselo. ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, ¿qué? Permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni las pruebas ni los males, nadie lo podrá apagar. Anda fuego permanente, anda fuego celestial. Ni las pruebas ni los males, nadie lo podrá apagar. Anda fuego permanente, anda fuego. Con su mano así dígaselo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí la vida es Cristo. Porque más poderoso es el que está en mí y está en ustedes que el que está en este mundo. Con las palmas arriba, lávale al que vive. ¡Ah, ah, 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 ah! Satúrame, Señor. Lléname de ti. Queremos sentir tu presencia esta noche, Espíritu Santo. ¿Y sabe algo? Solo falta un grito de júbilo. ¡Hey! Dígaselo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Yo quiero escucharte. Eso. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu y déjame sentir eso aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¿Alguien me puede decir quién vive? Qué bueno suena. Y casi son las 9 de la noche aquí en el estudio de Radio Aroma Natural. Tenemos un saludo para Connie y Marilyn Shakutu en La Haya. Un saludo también para Harry van Oostrom. Un saludo también para Fabiola Ursulita y para Norma Peters en Bonaire. Quizás he olvidado a alguien. Mi disculpa. La próxima vez te voy a recordar. Y para ellos tengo la próxima. Su reino es por siempre. Vamos todos juntos con las palmas. Y la dedicamos también a Charrasca Richards y Fernando Richards. Anciano de día será toda nación y la creación. Anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. Cuando dicen amén, bendición. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de día será. Toda nación,
creación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. ¿Cuántos pueden decir sobre la tierra bien fuerte? Sobre la tierra tú reinarás, sí Señor, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Una vez más, sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, lo pasará. ¿Cuántos creen que su reino no pasará? Es por siempre. Oh, decláralo. Y no pasará. Y no pasará. Vamos con las palmas. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Sí, Señor! Sí, Señor.
más, Señor. Oh, tu presencia está aquí, Señor. Yo quiero ver a todos los hermanos con la mano arriba y haciendo el coro que dice: Levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. el diablo no quiere que tú abras la boca. El diablo no quiere que tú abras la boca, porque si abres la boca, ese diablo se enoja. Si tú abres la boca, mi hermanito, ese diablo se enoja. Si tú quieres sentir, levanta la mano. Si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Yo siento el fuego, ahí del Espíritu Santo. Yo siento el fuego, ahí del Espíritu Santo. Si no lo sientes, mi hermano, levanta las manos. Si no lo sientes, mi hermano, te digo, levanta la mano. Levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Óyeme, tienes que levantarle la manita, papá. Tú sabes. Cuidado. Si no le hace caso a papá, tú sabes. Y yo la alabo de corazón. Yo la alabo con mi voz. Y yo la alabo de corazón, son. Yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Levanta la mano si tú quieres sentir. Levanta la mano si tú quieres sentir la unción de Cristo que se mueve aquí. La unción de Cristo que se mueve aquí. Recibe la unción de Cristo. Y así vamos a finalizar la transmisión de hoy. Fue un honor de ministrar a ustedes. Y mañana, por la mañana, a las 11 de la mañana, tenemos la transmisión de Comisión Día Nuevo con el Señor, de mi hermano Cerezo Leyano. A las 11 de la mañana. En Caribe y Latinoamérica será a las 5 de la mañana. ahí no te quedes sentado. Párate, párate. Ahí no te quedes sentado. Si tú quieres la unción del Espíritu Santo, si tú quieres la unción del Espíritu Santo, párate, párate, adora al Señor, alaba. Y yo me voy a despedir de ustedes. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Y muy pronto vamos a tener una transmisión especial con alabanzas, con oraciones, especialmente para Latinoamérica y Caribe. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima vez, hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Cuídense. Chao, chao. A mi Señor, a mi Señor.